Bien, muy bien. Buenas, chicos. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia que quedaba pendiente, que era sobre la segunda parte de tejido conjuntivo, en donde el objetivo es revisar la parte correspondiente a células, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Y chicos? Entonces, sin más preámbulos, déjenme compartir por acá la pantalla. Eh, ya, vamos a compartir. Mm, Listo. ¿Me pueden confirmar si ya se observa la pantalla, por favor? Listo, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. No se olviden, por favor, de grabar la clase, please. Bien. Vamos a comenzar entonces con tejido conjuntivo 2, células de sostén. ¿Y chicos? Bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, dentro de este tema, lo que tenemos que revisar son generalidades de las células de sostén que pertenecen al tejido conjuntivo, el origen de las células de sostén en sí mismo, la clasificación de estas células, y luego hablaremos de cada una de las células que forman la población residente y cada una de las células que forman la población transitoria. Y por ahí completaríamos, ¿no? O complementaríamos la presentación con una, esperen un momento, con una partecita que vendría a ser la presentación de antígenos. Esperen que creo que ha pasado algo por acá. ¿Dónde está? Ya, creo que está por acá. Listo. Había ocurrido un pequeño problema en cuanto al material de presentación, pero ya lo solucioné. Bien, entonces, manos a la obra. Comencemos. Como les había comentado, la primera sesión que tuvimos, donde vimos el tema de tejido conjuntivo 1, a mí me gusta siempre comenzar con una situación problemática que les genere un poquito de curiosidad y cuyo objetivo sea motivarlos, ¿no? Para leer el tema. Entonces, acá nos mencionan que hay una paciente mujer de 42 años que acude a consulta por presentar un aumento progresivo de peso desde hace aproximadamente 8 años acompañado de fatiga y dolor en ambas rodillas, que limita sus actividades cotidianas. Al examen físico se observa áreas hiperpigmentadas y engrosadas en la región cervical posterior y en las axilas, compatibles con acantosis nigricans. Dentro de sus antecedentes, refiere un estilo de vida sedentario con consumo frecuente de alimentos hipercalóricos y antecedente materno de diabetes mellitus tipo 2. Se solicitan algunos exámenes de laboratorio que muestran una glucosa en ayunas de 118 miligramos por decilitro, niveles elevados de insulina basal, además de hipertrigliceridemia de 280 miligramos por decilitro y la disminución del colesterol tipo HDL. Ante estos hallazgos, el médico explica que el cuadro clínico no se debe únicamente a un exceso de grasa o hiperglicemia, sino a que el tejido involucrado en su patología se comporta como un verdadero órgano endocrino, ojo con ese dato, se comporta como un verdadero órgano endocrino e inmunológicamente activo, capaz de secretar múltiples mediadores que participan en la resistencia a la insulina, y en el estado inflamatorio crónico de bajo grado que presenta la paciente. La pregunta motivadora nos dice, ¿qué célula del tejido conjuntivo está directamente implicada en la resistencia a la insulina y en la inflamación crónica de bajo grado presente en esta paciente?
Bueno, de acá tenemos que saber que todo el contexto nos orienta a sospechar de un probable caso de diabetes mellitus, de resistencia a la insulina en todo caso en primera medida, pero también de un cuadro de alteración de los lípidos en el cuerpo. Entonces, pregunta muchachos, teniendo en cuenta todo lo que se ha leído, que la célula que se está mencionando es una célula implicada en la resistencia a la insulina y en la inflamación crónica, ¿alguien me podría decir en qué célula debemos sospechar? Datito, es una célula del tejido conjuntivo. ¿Alguien tiene una idea de qué célula podría estar involucrada? Pueden responder por el chat sin ningún problema, chicos, para no hacer Adipocito. todo tan monótono, ¿no? Adipocito. No sé. Muy bien, perfecto. Estamos pensando en un adipocito, ¿verdad? Porque las palabras claves acá es entender que el adipocito, que forma parte del tejido adiposo, dicho sea de paso, que es uno de los tipos especiales de tejido conjuntivo que hablábamos en la primera clase de este tejido, es una célula que se encarga de sintetizar mediadores inflamatorios, pero también sintetiza hormonas. Por eso es que al tejido endocrino, ¿no? Al tejido, perdón, adiposo, se le considera un tejido endocrino porque sintetiza hormonas. Hormonas como, por ejemplo, la lectina, que es una hormona que se encarga de inhibir el apetito, pero también produce resistina, la hormona que participa en la fisiopatología de la resistencia a la insulina. Y los mediadores inflamatorios, que también tiene capacidad de producirlos, entre ellos leucotrienos, prostaglandinas, serían los encargados de ese estado inflamatorio crónico. Ese, ese cuadro además se acentúa con una hipertrigliceridemia, o sea, triglicéridos en sangre elevados, ¿no? De 280 y poco colesterol bueno, que es el colesterol HDL. Entonces, por ahí vemos que hay un desbalance o una alteración respecto al metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Es un caso clínico en donde vemos una alteración de la glicemia, pero también una alteración de los lípidos. Célula que participa, adipocito, porque el adipocito recuerda que es es una de las células en donde llega la gran cantidad de glucosa. Y la glucosa, cuando llega al adipocito, lo que hace el adipocito es agarro mi glucosa que me están dando y la convierto en triglicéridos. Y esos triglicéridos las guardo en mi gota enorme de grasa que tengo y conforme vaya teniendo más glucosa, más triglicéridos voy a tener, más grasa voy a almacenar y me voy a seguir hinchando, 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 hinchando hasta que exploto. Y cuando explota, libera los mediadores inflamatorios. Por eso es que toda persona que tiene sobrepeso, obesidad, vive con un cuadro inflamatorio ya crónico. ¿Vale? Muy bien, chicos. Comenzamos ahora con el desarrollo del tema en sí. Primero, uno de los puntos a tener en cuenta es en base a las generalidades de cómo se originaron las células del tejido conjuntivo. Entonces, las células del sostén, las células del tejido conjuntivo, provienen de una célula llamada célula mesenquimal, también conocido como célula madre o stem cell del tejido conjuntivo. A partir de esta célula, en este diagrama, podemos observar cómo derivan todas las demás. Los condroblastos, condrocitos, que van a formar parte del tejido cartilaginoso, el adipocito, que va a formar parte del tejido adiposo, el fibroblasto, que va a formar parte de todo tipo de tejido conjuntivo, la célula mesotelial, ¿no? La célula endotelial, que bueno, estas quizás no son exactamente células del tejido conjuntivo, pero también derivan de la célula mesenquimal, el osteoblasto, que también va a ser una célula de un tipo de tejido conjuntivo especializado, que es el tejido óseo, que se convertirá luego en osteocito. Entonces vemos que hay un gran número de células que provienen de las células mesenquimales. Y eso es lo que quiero que entiendas. Y quiero que no olvides esta imagen, ¿eh? Porque lo que yo puedo deducir de esta imagen es que la célula mesenquimal, que es una célula que origina el tejido conjuntivo, es el responsable de formarme el fibroblasto, que es la célula representativa de este tejido, pero también me forma a células del cartílago, a células del tejido adiposo, a células del tejido óseo. ¿Vale? Bien, chicos. Por el otro lado tenemos una imagen en donde básicamente se muestran todas las células que se pueden encontrar en el tejido conjuntivo. Adipocitos, linfocitos como, leucocitos como el eosinófilo, mastocitos,
¿no? Fibroblastos, entre otras estructuras. También vemos matriz extracelular en esa imagen. Bien, continuando con las generalidades, entonces tenemos que estudiar a las células de sostén y para eso tenemos que saber que se clasifican en dos grupos. Todos esos grupos están aquí en pantalla. Se clasifican en las células fijas o población residente, que son las que nunca se mueven, las que siempre están en el tejido conjuntivo, y por otro lado las células migrantes, células errantes, células móviles, que son aquellas que no siempre están en el tejido conjuntivo y que tienen un origen a partir de precursores hematopoyéticos, ¿no? Células que se originaron a nivel de la médula ósea, luego migraron a la sangre y de la sangre se escaparon por un proceso de diapedesis para quedar inmersos en el tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿vale? Bien, cada una de estas las vamos a ir viendo, así que no se preocupen. Pasemos. La clasificación del tejido conjuntivo entonces se va a dar en base a estos dos grupos. Tenemos células residentes y células móviles. Dentro de las células fijas o residentes tenemos fibroblastos, fibrocitos, miofibroblastos, adipocitos, pericitos, mastocitos. Y dentro de las células móviles a los macrófagos, a los plasmocitos y a los glóbulos blancos, que incluyen neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Y otros más, ¿no? Como por ejemplo, faltaría acá mencionar al basófilo y al monocito. Las células fijas son también llamadas estables. Recuerda que tienen poco movimiento, se quedan en esa estructura que es el tejido conjuntivo. Tienen muchas de ellas la capacidad de sintetizar matriz extracelular, pero también tienen capacidad de almacenar sustancias. Mientras que las células móviles son aquellas que migran desde la sangre, pero recuerda esto, su precursora o su célula que las originó se encuentra en la médula ósea. De allí se convierte en una célula precursora de cualquiera de estas células móviles y esta célula precursora viaja por la sangre. Entonces, primero tenemos la célula primitiva, que es la célula madre de todas las móviles. Esta está en la médula ósea. De la médula ósea se origina, a partir de estas células, se va a originar una precursora que se irá por la sangre, viajará por los vasos sanguíneos. Y a partir de esa célula precursora que viaja por la sangre, por los vasos sanguíneos, cuando salga de los vasos sanguíneos, se convertirá ya o en macrófago o en células plasmáticas, o simplemente seguirán como leucocitos sin convertirse en nada más, ¿ya? ¿Y por qué te digo eso? Te pongo un ejemplo, mira. ¿Qué pasa si yo hablo del macrófago? El macrófago proviene de una célula mieloide, así se llama, célula madre mieloide. La célula madre mieloide va a dar origen a una célula precursora que viajará por la sangre que se llama monocito. Va a dar origen a los monocitos. Y esos monocitos, cuando salgan de los vasos sanguíneos, hagan diapedesis, extravasación, recién se convertirán en los famosos macrófagos que se simbolizan así. Perdón, se simbolizan así, ¿no? Así, listos, ¿no? Con los macrófagos. Entonces, todas esas estructuras hay que tenerlas en cuenta, toda esa secuencia de células, ¿ya? Bien, sigamos. Primera célula que tenemos que tocar antes de ya entrar de lleno a cada una de las células de sostén es a la célula que origina todo lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es la célula mesenquimal. La célula mesenquimal tiene algunas características histológicas que no debemos olvidar, como por ejemplo, tiene forma estrellada, es más pequeña que los fibroblastos, tiene un escaso citoplasma y abundan en los tejidos conjuntivos mesenquimatosos, que debes recordar que es un tipo de tejido conjuntivo embrionario que vimos en la primera clase de tejido conjuntivo, ¿vale? Bien, la característica te decía que es una célula estrellada, podemos observar acá, mira, esta es una muestra de tejido embrionario en donde podemos observar cómo esta célula tiene unas prolongaciones que le dan el aspecto de estrella. Lo mismo vamos a encontrar aquí, estas células son las mesenquimales, que ya tienen algunas prolongaciones por acá, mira, una prolongación por acá, una prolongación por acá. Y este esquema nos dice que a partir de la célula mesenquimal podemos diferenciarnos en osteocito, osteoblasto, condrocito, condroblasto, célula adiposa, fibroblasto y otros tipos de células más. Bien, ojo que si nos preguntan sobre la forma de una célula mesenquimal es fusiforme, puede ser fusiforme. Recuerda que una célula fusiforme es aquella célula que es angosta en los extremos y ancha en el medio, esto,
más o menos como la forma que tiene el músculo liso o el fibroblasto, ¿ya? Pero también tienes que saber que esta célula mesenquimal se caracteriza porque va a tener ramificaciones, ¿vale? Y esas ramificaciones le van a dar el aspecto de estrellada. ¿Listo? Bien. Escaso citoplasma, no te olvides de eso. Tiene un escaso citoplasma, pero sí tiene un gran núcleo. No te olvides de eso. Tienen escaso citoplasma, pero tienen un núcleo muy grande, un núcleo enorme, ¿va? Para más o menos que tengamos en cuenta eso. Listo, sigamos. ¿Qué otra cosita más? La ubicación. ¿Dónde se va a ubicar? Bueno, acá nos está diciendo, ¿no? Se va a ubicar principalmente en el embrión, en el esqueleto del embrión. Dato interesante. Su principal ubicación es a nivel del embrión, porque es como te dije, es una célula que abunda en el tejido embrionario, ¿vale? Bien, chicos. ¿Qué más debemos saber? Que, bueno, básicamente tiene una característica, un poder oculto que es fundamental, que no te olvides. La célula mesenquimal es pluripotente, o sea, tiene la capacidad de formar muchas células de muchos tipos de tejidos, ¿ya? Bien, sigamos. Ahora sí, habiendo hablado de la célula que origina a todas las demás, pasaremos a hablar célula por célula. La primera célula que vamos a tocar es el fibroblasto. El fibroblasto, conocida como la célula representativa del tejido conjuntivo o la célula más abundante del tejido conjuntivo, es una célula caracterizada por tener un citoplasma basófilo. ¿Y por qué va a tener un citoplasma basófilo? Porque sintetiza muchas proteínas y glucoproteínas. Y recuerda que toda célula que sintetice proteínas o glucoproteínas va a tener mucho retículo endoplasmático rugoso y mucho aparato de Golgi. Por lo tanto, va a ser basófila esa área, ¿vale? Esas cosas debes haberlas aprendido quizás en la sesión número 1, no sé si llevaron la sesión número 1 que es técnica histológica, pero si en todo caso no lo llevaron y tienen alguna duda o les gustaría que por ahí les pueda explicar eso, sin ningún problema pueden consultarme, programamos una reunión, si es que están de acuerdo también los de CPA y podemos reforzar esos puntitos si les queda por ahí alguna duda, porque créanme, una cosa es saber histología teóricamente, pero saber la histología práctica es en esencia lo que tú tienes que terminar conociendo cuando acabes el curso. Y muchos flaquean en el manejo de tinciones, en el manejo de reconocimiento de células a nivel del microscopio, ¿vale? Bien, producen matriz extracelular, esa es la función del fibroblasto. Producción de matriz extracelular, síntesis de matriz. Forman también el colágeno de la membrana basal sobre la cual descansan los epitelios y pueden originar a otras células más. Ahora, apunta porque el fibroblasto se puede convertir en primera medida, de forma natural, se puede convertir en fibrocito, como lo podemos ver acá. El fibrocito no es nada más que el fibroblasto, solamente que en su etapa adulta, madura, en donde ya no sintetiza matriz. ¿Estamos? Donde ya no sintetiza matriz. Bien, ahorita tocamos las diferencias entre fibroblasto y fibrocito porque esta es una de las complicaciones más grandes que vas a tener tú, que vas a iniciar el curso de histología y cuando te lleven al microscopio y te van a solicitar y va a ser parte de tu evaluación y parte de tu examen, identificar cuál es un fibrocito y cuál es un fibroblasto. Por eso les decía la importancia de conocer tinciones y técnicas. Bien, ¿a qué otras células pueden originar aparte del fibrocito? El fibroblasto se puede convertir en miofibroblasto. Miofibroblasto, que lo hablábamos en la primera clase de tejido conjuntivo. El miofibroblasto forma parte de la cicatrización de las heridas. Esa es su función. Sigue siendo un fibroblasto, solamente que con capacidad contráctil. Por eso se le llamó miofibroblasto, ¿vale? Otra célula que se puede originar a partir del fibroblasto es el reticulocito. El reticulocito no es otra cosa que el fibroblasto, pero que se ha especializado en sintetizar matriz rica en colágeno tipo 3. En colágeno tipo 3. ¿Alguien de los presentes me puede decir, a ver, vamos a ver qué tan atentos han estado y qué tanto van repasando, teniendo en cuenta que supuestamente, o esta o la otra semana creo que comienzan sus clases, ¿alguien me puede decir para qué es importante el colágeno tipo 3? ¿Qué me forma el colágeno tipo 3? ¿Alguien recuerda? Fibras reticulares, pues. Las fibras reticulares, perfecto. Muy bien, chicos. Me forman las fibras reticulares. Entonces, los reticulocitos, por ende, son las encargadas de formarme las fibras reticulares. Y entonces, teniendo en cuenta esto,
¿En dónde podemos deducir que vamos a encontrar a los reticulocitos? Si yo te pregunto, ¿no? Imagínate que estás frente a tu examen práctico, te pongo una muestra histológica, te señalo, ¿no? La muestra histológica y tú reconoces que es un órgano, supongamos, ¿no? Que estamos frente al vaso o estás en el vaso, en un corte histológico de vaso, y tú estás viendo todas las fibras reticulares y ves que dentro de ellas o dentro de sus compartimentos ves unas celulitas que se parecen a los fibroblastos, pero son reticulocitos. Entonces yo te puedo poner en el examen, ¿no? Te puedo hacer lo siguiente, ¿no? Colocar el nombre de la célula que señalo y en la segunda columna indicar su función. Tercera columna, indicar en qué órganos los podemos encontrar. ¿Alguien me puede decir en qué órganos esperaríamos encontrar reticulocitos? Yo puedo encontrar, por ejemplo, reticulocito en piel. No, bacán. ¿En dónde entonces? ¿Dónde puedo encontrar reticulocitos? Sencillo, ¿eh? Donde existan fibras reticulares. Y las fibras reticulares se encuentran en órganos linfoides y órganos hematopoyéticos, salvo el timo. Solo no se encuentran en el timo. No olvidemos eso. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Cuáles son las diferencias entre el fibrocito? Espérate. Hasta el momento, todas las células que te he dicho que se pueden originar a partir del fibroblasto son células naturales, fisiológicas. De manera fisiológica, el fibroblasto se puede convertir en fibrocito, en reticulocito y en miofibroblasto. Pero de forma patológica, cuando hay una alteración, ya algo que no es normal, el fibroblasto me puede dar origen al condrocito, al osteocito, al miocito liso, al adipocito. Esas 4 células que pueden provenir del fibroblasto solamente se da en cuadros patológicos. Y muchos de estos casos son casos neoplásicos, ¿eh? O sea, casos en donde de por medio hay un cáncer. ¿Vale? Bien. Espero que haya quedado claro, ¿eh? Y hayan apuntado cuáles son las células que provienen del fibroblasto de forma fisiológica y cuáles de forma patológica. ¿Ya? Bien, chicos. Ahí tienes algunos datos adicionales. La función ya sabes que es la síntesis de los componentes de la matriz. Se ubican en todo el tejido conjuntivo, en cualquier tipo de tejido conjuntivo, pero predominan en el tejido conjuntivo denso. ¿Ya? Morfología, citoplasma irregular, núcleo ovalado, ya sabes, retículo y Golgi prominentes, ¿no? Retículo y Golgi prominentes. Nota, tienen un núcleo basófilo y esto es la clave diferencial. Muy bien, muchos de ustedes, ahorita que los estoy viendo por acá en las miniaturas, he visto que muchos de ustedes han estado por ahí en los talleres que hemos hecho presenciales en la facultad y deben haber recordado que algo que a mí me gusta es en la parte práctica dar los famosos tips, ¿no? Los tips Edward, ¿no? Los tips Educa, para que ustedes apunten y sepan que cuando estén frente a una lámina histológica, sepan qué pasos tienen que seguir para reconocer y diferenciar una célula o un tejido. Entonces acá vienen los tips, si bien es cierto, no estamos viendo una imagen real, pero solo apúntate los tips y yo estoy seguro que te van a servir para cuando estés frente al microscopio en la práctica de tejido conjuntivo. ¿Cómo diferencio en el microscopio a un fibrocito de un fibroblasto? 3 criterios. Primer criterio que no puedes olvidar. El citoplasma de un fibroblasto es más basófilo y de un fibrocito es más acidófilo. Por lo tanto, ¿a quién espero ver más oscura? A ver. ¿Quién tendrá en todo caso el citoplasma más oscuro? ¿O cuál será la célula más oscura entre los dos? En base a lo que te acabo de decir. ¿Eh? ¿No escuché? El fibroblasto. El fibroblasto. Porque lo basófilo, aseméjalo de forma así, digamos, tómalo como un tipo, como una ayuda, para que nunca te olvides. Lo basófilo siempre aseméjalo a algo más oscuro. ¿Ya? Bien, entonces, cuando lo tiñes con H y E al tejido, el fibroblasto va a ser más morado, el fibrocito va a ser un poco menos oscuro.
El fibroblasto es más grande, el fibrocito es más pequeño, el fibroblasto es una... Bueno, esto de acá es más que todo conceptual, pero en cuanto a la forma, no se olviden, el fibrocito suele ser más redondo, el fibroblasto suele ser más ovoide, más fusiforme, más ausada. ¿Ya? Bien, chicos, espero que eso haya quedado claro. Sigamos. Vamos por acá. Esta es una imagen entonces donde podemos observar al fibroblasto, ¿no? Las diferencias entre un fibrocito, que es un fibroblasto inactivo, y un fibroblasto activo, ¿no? Para que tú veas. El fibroblasto activo es más basófilo porque tiene más retículo, más aparato de Golgi, porque está en plena síntesis de matriz, mientras que el fibrocito dejó de tener eso, o al menos ya no lo tienen tan desarrollados, porque no hay actividad de síntesis de matriz. El fibrocito no sintetiza matriz, el fibroblasto sí sintetiza matriz. El fibroblasto tiene que ver con la cicatrización y reparación, el fibrocito tiene que ver con el mantenimiento del tejido conjuntivo. ¿Vale? Bien, perfecto. Sigamos entonces. ¿Ya? ¿Cómo es que se puede convertir esto? ¿Cómo un fibroblasto se puede convertir en miofibroblasto? Para eso primero se tiene que activar unos genes que permitan a la célula fibroblástica sintetizar miosina y actina en mayor cantidad, porque esos filamentos son los que le van a brindar contracción. Y para eso tenemos que prender un factor regulador de la expresión genética, que lo deben recordar ustedes por biología, y este es un factor importantísimo para inflamación, para necrosis, para procesos inclusive neoplásicos, fallas de regulación, reacciones autoinmunitarias, enfermedades de inmunodeficiencia, todas esas, muchachos, nunca se olviden, no hay pierde acá. Regulador importante en todas estas enfermedades que te acabo de mencionar es el factor de crecimiento transformante tipo beta 1, el factor de crecimiento transformante tipo beta, ¿ya? Y gracias a eso el fibroblasto se convierte en miofibroblasto para realizar cicatrización. El miofibroblasto, pregunta de examen, el miofibroblasto adopta dos características. Adopta la característica de un fibroblasto porque sintetiza matriz y adopta la característica de un músculo liso porque puede hacer contracción. ¿Para qué me sirve la contracción? Para disminuir la longitud de la herida y favorecer la cicatrización. ¿Vale? Sigamos. La siguiente célula a observar es el adipocito, ¿no? El adipocito que tiene varios nombres adicionales, como por ejemplo, se le puede denominar célula grasa, se le puede denominar lipocito porque almacena lípidos, ¿vale? La característica depende. ¿Cuántos tipos de adipocitos existen, Alejandro? O Estefano, a ver, uno de los dos. ¿Cuántos tipos de adipocitos existen? 3. 3, perfecto. Existe el adipocito pardo o marrón, existe el adipocito blanco o amarillo y existe el adipocito beige. Son 3, ¿vale? Son 3, perfecto. ¿Cuál es el que se va a encontrar de forma casi característica formando parte del tejido conjuntivo propiamente dicho? El blanco, porque el beige y el marrón están ubicados en zonas específicas de tu cuerpo. Ejemplo, grasa que se encuentra alrededor de tus omóplatos, grasa que se encuentra a nivel de la glándula suprarrenal. Pero en el resto de tejido adiposo de tu organismo, que se conoce como hipodermis, o mejor dicho, tejido celular subcutáneo, ¿no? Vamos a encontrar el adipocito blanco y se caracterizan por ser imágenes de esta forma, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo se llama una imagen histológica cuando no se ve todos sus componentes, solamente se ve la huella o el borde de la célula? ¿Cómo se llama esa imagen? ¿O cómo se llama esa célula? ¿Alguien? ¿Alguno? Nada. Imagen negativa. El adipocito es una imagen negativa. Imagen negativa. Mira, recién el otro, recién. Imagen negativa, correcto. Es imagen negativa, sí, no te preocupes, entiendo. La imagen negativa quiere decir que en realidad nosotros no estamos viendo el adipocito completo, estamos viendo solo la huella del adipocito o el borde del adipocito o una pequeña zona del adipocito, más no a todo.
Eso es una imagen negativa. Y se caracteriza porque sí se puede observar su núcleo excéntrico, pero todo su citoplasma ha sido lavado porque había una gota de grasa que en la técnica histológica se tuvo que lavar, ya que se utilizó alcohol en la técnica histológica. ¿Recuerdas el alcohol para deshidratar e hidratar? Durante la técnica histológica, este alcohol lava a la grasa. Como te decía por acá, y esta es la célula que nos interesa para este caso clínico que mencionamos al inicio, este adipocito tiene factores de, tiene la capacidad de liberar factores de complemento. Bueno, el complemento, el sistema de complemento es un conjunto de moléculas que se encargan de la respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Esto es alucinante, también es bien bonito, es un tema muy, muy chévere que pertenece a inmunología, que dicho sea de paso, ustedes van a llevar inmunología en su segundo año, ¿no? Espero que tengamos la oportunidad por ahí de hacer alguna que otra conferencia, ¿no? De inmunología, ¿vale? Bien, igual, en la facultad ustedes tienen un montón de ayuda, o sea, hay varios comités, bueno, principalmente 2 comités, ¿no? Uno de estos es SOSEMUN, que arma sus repasos, que arma sus miniscursos, entonces ustedes tienen ayuda constante durante todo el año académico, así que no deben olvidar de que tienen hermanos mayores que se preocupan por ustedes, ya dependen ustedes que tomen la ayuda que les dan, ¿vale? Así que tomen la ayuda de todas las comunidades o asociaciones que puedan brindarles, no solamente cursos, sino también repasos previos a sus exámenes, ¿vale? El adipocito también produce sustratos, enzimas, produce hormonas como la lectina, como la resistina. Acá está la hormona que estaba vinculada al caso clínico que te presenté al inicio, ¿no? Y estas son las citoquinas, la interleucina 6, que es una interleucina proinflamatoria, pirógena, porque esta interleucina produce fiebre. ¿Y cómo produce? Porque la vierte el adipocito. ¿Y a dónde la vierte? A la sangre, y la sangre circula por todo tu cuerpo, entonces llegará al hipotálamo, y cuando llega al hipotálamo, la interleucina 6 hará resección en su célula diana, que está a nivel de uno de los núcleos ventrales y dorsales que tiene el hipotálamo, se prenderá el centro regulador de la temperatura y comenzará a desvincular, o bueno, a desregular el termostato natural. Quiere decir que tu hipotálamo, si sentía que la temperatura normal debe ser 36 grados en tu cuerpo, cuando le llegue la interleucina 6 se va a alocar ese termómetro y va a decir, la temperatura normal debe ser 40. Y entonces, como va a decir, uy, pero este no está en 40, entonces hay que subirle la temperatura. Y así se ocasiona la fiebre, por si acaso. Tema interesante también de inmunología, ¿ya? Y de fisiopatología, que lo vas a ver en cuarto año, ni siquiera en tercero. Ya saben que en tercero ahí en nuestra facultad es todo menos fisiopato. Bien, sigamos con la siguiente célula. Tenemos al pericito. El pericito es una célula, ojo que hasta el momento estamos viendo pura población fija, o sea, células que están siempre en el tejido conjuntivo y no se mueven, ¿ya? El pericito tiene varios nombres. Se le llama célula adventicia también, célula perivascular, y tiene un nombre de un epónimo en base a alguien que lo descubrió, o bueno, lo estudió mucho, ¿no? Que es la célula de Roget. Pregunta de examen de histología, término clásico. Yo, por ejemplo, muchos de ustedes saben que yo enseño en pre, y en pre yo muchas veces suelo poner ese nombre, ¿no? También, por ejemplo, el profesor, el doctor Casamayor, que de repente a muchos de ustedes les han enseñado en pre, él también suele poner ese nombre, ¿no? Célula de Roget, porque justamente a los dos, tanto a él como a mí, que ya hemos pasado por histología, tuvimos la suerte de que nos explicara quizás una de las doctoras más complicadas de histología, que en paz descanse, y ella trabajaba todo con epónimos, ¿no? Y uno de esos epónimos raros era este, ¿no? Que los puedes encontrar la mayoría de epónimos en 2 libros, que es el libro Hahn de histología y el libro Bloom de histología, que son Biblias, ¿no? Por si es que alguno de ustedes es loquito y quiere leer esos libros. La característica de este pericito o célula adventicia es que tiene un núcleo ovoide con cromatina laxa, o sea, descondensada, y si es descondensada quiere decir que tiene mucha expresión genética, por lo tanto tienes que estar pensando rápidamente. Tu cerebro tiene que estar muy acoplado. Miren, siempre ustedes tienen que comenzar conociendo las bases de un tema. Si tú conoces las bases o haces una clase de introducción a la histología donde te enseñan el porqué de las tinciones, donde te enseñan el porqué de las células, tú vas a entender todo. Y esto tiene su base en biología. La cromatina laxa es una cromatina que no está tan compactada, que permite que llegue una mayor cantidad de factores de transcripción y factores de replicación, que sea mucho más fácil para estos factores adherirse al ADN y generar esta
expresión genética. Y si genero proteínas, también puedo generar energía. Y si genero proteínas y energía, tengo todo para dividirme. Toda célula que tenga cromatina laxa, tú tienes que estar pensando que tiene capacidad de síntesis y capacidad de dividirse. Por lo tanto, debemos pensar que el pericito es una célula madre, porque las células madre tienen esta característica: núcleo grande, cromatina laxa, alto metabolismo, alta capacidad de síntesis, y por lo tanto, todo es propicio para que se divida. El pericito es una célula madre, el pericito también es un stem cell. Ya vamos a ver en un momento por qué. El citoplasma está formado por glucógenos y lípidos, ¿no? Glucógenos, justamente, su reserva de energía, su fuente de reserva de carbohidratos para obtener energía. Lípidos, reserva de energía a largo plazo, se diferencian también en otras células y por eso se considera el pericito una célula madre. A ver, gente, vamos a ver qué tal están. ¿Qué prefijo normalmente se le da a una célula? ¿Es prefijo? No, sufijo. Sufijo. ¿Qué sufijo normalmente se le da a una célula que tiene capacidad potenciadora, o sea, capacidad de dividirse, que tiene capacidad de ser célula madre? ¿En qué debe terminar su nombre? ¿Alguien recuerda? Blasto. 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 Entonces, entenderás que acabamos de ver hace un momento una célula que si ahorita te pones a analizar, te enseñé que se podía convertir en muchas células, ¿no? ¿Cuál es esa célula del tejido conjuntivo que ya hemos mencionado, que tiene la capacidad de diferenciarse en otras células de forma fisiológico-patológica y que además es la representativa? El fibroblasto. Entonces, el fibroblasto también, muchachos, tiene la capacidad de dividirse, diferenciarse, se comporta entonces como una célula madre, solamente que lo hace frente a estímulos específicos. No vayas a pensar que tu fibroblasto está siempre como célula madre. No, lo mismo con el pericito, ¿eh? Tampoco es que esté siempre. Solo ante estímulos externos se pueden activar esos genes para que comience la expresión y se comience a dividir y diferenciarse. Realizan actividad fagocítica. Esto pocos lo saben. El pericito puede realizar fagocitosis. ¿Pero qué fagocita? ¿Fagocita bacterias, virus? ¿Qué fagocita? No, nada de microorganismos. El pericito lo que va a fagocitar son restos de las células muertas que están vinculadas a los vasos sanguíneos. ¿Qué células están vinculadas a los vasos sanguíneos? En tu cabeza, rápidamente, 2 tipos de células. Mira, no te olvides, ¿ah? 2 tipos de células. Disculparán, no tengo ahorita algo para apuntar, no estoy con mi tablet, por eso no estoy apuntando, simplemente te estoy hablando, porque no me encuentro en el lugar donde normalmente dicto mis clases, por eso te estoy hablando ahora, por la laptop. Escúchame. ¿Cuáles son las 2 células que están presentes de forma regular en casi todos los vasos sanguíneos y que no debes olvidarlo y lo tienes que tener fijo hasta cuando llegues a 4º año y lleves patología, el curso que tienes que rezar para que no te jale? Esas 2 células son las células endoteliales, que es epitelio simple plano, y las células de músculo liso, los miocitos lisos. Esas 2 células se encuentran en todo vaso sanguíneo. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, se rompe, se destruye, estas células también se destruyen. Los restos que dejan estas 2 células son las que van a ser fagocitadas por el pericito. Entonces, ¿qué fagocita el pericito? Restos celulares de miocito liso y de células endoteliales, ¿vale? Por eso se dice que su función del pericito es reparación de vasos. No porque ve un vaso roto y lo junta, nada que ver, ¿eh? No vayas a pensar que el pericito ve un vaso que está roto y va el pericito y lo pega. No, 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 no. Vaso que está roto, vaso que se quedó roto. Más bien lo que tocaría es destruir ese vaso. Lo que va a hacer el pericito es convertirse en un vaso nuevo y pegarse a esa zona rota. Ese proceso se llama angiogénesis, que también es una función del pericito, fundamental para los procesos de cicatrización. Para que una herida cicatrice, tiene que haber vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos conducen sangre, conducen oxígeno, y el oxígeno llega a las células que van a hacer cicatrización. Les da energía, porque el oxígeno permite el metabolismo aeróbico. Si hay energía, hay síntesis de proteínas. Si sintetizo proteínas, sintetizo matriz. Si sintetizo matriz,
puedo cicatrizar. ¿Estamos? Bien. El pericito, entonces, lo podemos encontrar siempre rodeando, asociado a vasos sanguíneos de pequeño calibre, específicamente dos, o los capilares o las vénulas denominadas vénulas postcapilares, ¿ya? Capilares y vénulas. Bueno, es una célula ramificada que se caracteriza porque su membrana se fusiona con la membrana basal del vaso sanguíneo, ¿ya? Ya sabes que es regular el flujo de sangre y también forma las barreras. La mayoría de barreras que tenemos en nuestro cuerpo son por células epiteliales, ¿no? Por las famosas uniones ocludens, que debes recordarlas, que me imagino que ya las has tocado en tejido epitelial. Las zónulas ocludens son las que tienen la función de barreras, por eso se encuentran en todas las barreras de nuestro cuerpo. Y el pericito también ayuda a formar una barrera, principalmente las barreras que tengan el prefijo hemato, hematoencefálica, hematotesticular, hematotodo, ¿ya? Hematoencefálica, hematotesticular, hay hematomedular, todas ellas se caracterizan por tener el pericito, ¿ya? Es una célula potencial, ¿no? Es una célula madre de reserva. ¿Qué quiere decir que es una célula madre de reserva? Que primero vive su vida natural y se activa y se convierte en célula madre o activa sus dotes de célula madre frente a estímulos. Bien, acá podemos observar las imágenes de referencia. Pasamos ahora bueno, seguimos, población fija. El mastocito. Bien, chicos, a ver, te comento un dato interesante. En pre, debes recordarlo tú, el mastocito era considerado una célula móvil, ¿no? Pero estás en la universidad y en la universidad no es una célula móvil. Se consideraba una célula móvil hace 30 años, 40 años por ahí, cuando se seguía pensando que el mastocito provenía del basófilo, porque eran parecidos. Hoy en día se sabe que el mastocito y el basófilo tienen orígenes diferentes. Y eso lo vas a ver en tu libro, El ROS, sin ningún problema. Esa parte está actualizada desde hace 2 ediciones atrás. Así que no hay problema con esa parte, la información la vas a encontrar, ¿vale? Características del mastocito, también llamada célula cebada, es una de las células más grandes que tenemos, entre 20 a 30 micrómetros. Recuerda que la célula más grande de todo el tejido conjuntivo es el macrófago. Presenta gránulos basófilos en su citoplasma. Abundan en la dermis y en el tejido conjuntivo adyacente al epitelio digestivo y al epitelio respiratorio. Esto es importante, ¿no? Abundan en la dermis y en el tejido conjuntivo adyacente al epitelio digestivo y al respiratorio. O sea, ¿dónde se encuentra? En el tejido conjuntivo laxo. Acá, tejido conjuntivo laxo. ¿Se acuerdan cuál era la característica del tejido conjuntivo laxo que lo diferenciaba del tejido conjuntivo denso? ¿Se acuerdan el tip o no? Te muestran una lámina histológica de tejido conjuntivo. Supongamos, te muestran la dermis, sabes que tiene 2 zonas. ¿Cómo sabes si estás frente a un conjuntivo denso o a un conjuntivo laxo? ¿Cuál era la diferencia? ¿Ninguno? No son los núcleos. ¿Alguien? La disposición. ¿Por fibras colágenas? Eso es una buena respuesta, Maribel. Las fibras colágenas entendemos que son escasas en el laxo y abundan en el tejido conjuntivo. Perfecto. En el tejido conjuntivo denso. Perfecto. Y con respecto a las células, ¿cuál sería la diferencia entre un laxo y un denso? Está bien, lo que me ha hecho Maribel es perfecto. Habla, Esteban. O sea, que el laxo va a tener más células que... Claro, esa es, Esteban. Esa es. La diferencia es que el laxo va a tener un montón de células. Un montón. Entonces, a ti te muestran un tejido, esos los famosos tips, no te olvides, ¿eh? Te muestran una muestra de dermis directamente. La dermis que está inmediatamente debajo de la epidermis es laxa. Es laxa. Y la dermis que está más abajo, en donde dejas de ver puntos morados, dejas de ver células abundantes y comienzas a ver fibras, como decía Maribel, eso es el denso
irregular de la dermis reticular. ¿Estamos? Entonces, la diferencia celular entre un tejido conjuntivo laxo y un tejido conjuntivo denso, la diferencia es la presencia del número abundante de células que existen. Existen más células en el tejido conjuntivo laxo. ¿Y por qué te decía esto? Porque si te estoy diciendo, si te estoy hablando del mastocito, el mastocito abunda en el tejido conjuntivo laxo. No lo vas a encontrar en un tendón. Tú no vas a encontrar mastocito en un tendón. No vas a encontrar mastocito en un ligamento. No, pues, porque estos músculos, estos tejidos que te acabo de mencionar son densos y los densos solo tienen fibroblastos, fibrocitos. ¿Ya? No, pero Edward, también hay tendinocitos. Bueno, pero el tendinocito no es más que un fibrocito, pues. Es el nombre que recibe el fibrocito en el tendón. Así que no hay otra duda que tengas que, más bien si tú ves que en un tejido conjuntivo denso, a ver, ¿qué pensarías? Me gustó la respuesta de Maribela. Maribel, ¿qué pensarías si yo te muestro un denso, una muestra de tendón, donde solamente debe haber tejido fibroblastos, fibrocitos, ya si quieres tendinocitos, como quieras denominarlos, y fibras de colágeno, y de la nada tú comienzas a ver mastocitos, plasmocitos, macrófagos, glóbulos blancos? ¿Qué debes pensar? ¿O qué te haría pensar eso? O para cualquiera de los que están presentes, ¿ah? ¿Qué les haría pensar eso, chicos? La presencia de estas células en ese tejido. Es tejido conjuntivo denso irregular porque ahí presenta los vasos sanguíneos. Dentro de vasos sanguíneos están los glóbulos rojos, todo. O no sé, me equivoqué. No, no te preocupes, acá estamos para aprender todos, así que no hay ningún problema. Es correcto, todo el tejido conjuntivo tiene vasos sanguíneos. Mi respuesta iba más orientada a, si yo te pongo un tejido conjuntivo denso, que se caracteriza por no tener tantas diferentes células, solamente tiene fibrocito, fibroblasto, y de la nada tú encuentras mastocitos, macrófagos y glóbulos blancos, ¿qué pensarías que está pasando? A ver, para todos, ¿qué pensarían que está pasando? Primero, ¿sería normal? No, ¿verdad? No es normal. Entonces, ahora te pregunto, ¿por qué no es normal? ¿O qué estaría pasando en todo caso? Es irregular. Inflamación, inflamación. Muy bien, Bellido. Felicitaciones. Un aplauso para ti. Perfecto. Si tú ves células que se encargan de la respuesta inmunológica en un lugar donde no deben estar, tu primera opción es, hay un proceso inflamatorio en ese lugar. Entonces, tendinitis, inflamación al tendón. En una persona le saco una biopsia de la zona del tendón con tendinitis, lo llevo al microscopio y voy a ver infiltrado de glóbulos blancos. Voy a ver por ahí algún macrófago, algún mastocito, qué sé yo. Si hay una respuesta alérgica, con mucha más razón, ya estoy sospechando de reacciones inflamatorias. Exacto. Esa es la lógica como tú tienes que pensar, como todos ustedes tienen que pensar para su examen de histología, porque en el examen de histología no vayan a pensar que viene del ROS. En el examen de histología, de las 40 o 50 preguntas, 10, 15 serán del ROS, pero para aprobar, porque con esa cantidad no apruebas, ¿ah? Para aprobar vas a necesitar saber la aplicación clínica, y esa aplicación clínica ya es patología, por eso es fundamental que te empapes con alguien que tenga experiencia en eso. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Perfecto, me gusta. Estoy muy contento el día de hoy. Me gusta la participación. Se les considera centinelas del sistema inmunitario a los mastocitos, no te olvides. Célula centinela, mastocito, sin pensarlo dos veces. Preparan el campo de batalla porque estas son las que estimulan la respuesta alérgica, porque liberan mediadores inflamatorios y alérgicos como la histamina. Tenemos dos tipos, esto también viene en examen. Tenemos el mastocito, llamado mastocito del tejido conjuntivo propiamente dicho, y el mastocito de mucosas, ¿ya? El mastocito de mucosa se va a encontrar en el aparato respiratorio digestivo a nivel del corion, ¿no? Y el resto en los otros tejidos conjuntivos. Bien, una característica que tiene el mastocito y que lo comparte con el basófilo es que tienen granulaciones y ambos van a tener granulaciones de histamina y heparina. Dato interesante. Otra característica que comparten es que gracias a esas granulaciones, si tú lo pintas de morado, se
vas a verlo de azul. Si lo pintas de azul, vas a verlos de morado. ¿Cómo se llama esa característica? Cuando le cambia el color a la tinción. Una célula que le cambia el color a la tinción, eso es metacromacia, ¿vale? Eso es metacromacia. El mastocito y el basófilo pueden realizar metacromacia. ¿Qué productos pueden liberar? Mediadores neosintetizados, que son básicamente mediadores que sintetizan de la nada y apenas están completos, lo liberan, como los leucotrienos, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas y otros más. Leucotrieno C, ¿no? Ahí está el leucotrieno C, especialmente el C4, ¿no? Que es el más activo, ya lo verás en algún momento en clínicas, cuál es la importancia de este leucocito, ¿no? Para inclusive la génesis del asma. Los mediadores preformados de histamina, heparina, serina proteasas, factor quimiotáctico para eosinófilos, que son básicamente moléculas que llaman a eosinófilos y llaman a neutrófilos, o sea, sirven para reclutarlos. Bien, lo que te decía, ¿no? El mastocito tiene un proceso de degranulación. Chicos, ustedes saben que en su examen teórico, hay una parte que es para marcar, pero también viene para escribir. Y la parte final de ese examen teórico es para que tú dibujes procesos. Y uno de los procesos que les gusta preguntar en los exámenes es esto, la degranulación de un mastocito. Para eso primero necesitamos que el mastocito reciba antígenos, que son moléculas que estimulan la respuesta inmune. El antígeno llega a este receptor que tiene el mastocito. El mastocito tiene un receptor que es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E detecta al antígeno y manda una señal por la adenilato ciclasa para que se sintetice el AMP cíclico segundo mensajero y toda esa cascada de señalización, ¿no? Que va a terminar haciendo que se generen fosforilación a nivel de proteínas, que ingrese calcio, y el calcio va a hacer que se una a las vesículas. Debes recordar las famosas BSNART, ¿no? El calcio se une a las vesículas y es como si el calcio empujara a las vesículas para que se vayan a la membrana, se fusionen con la membrana y finalmente liberen su contenido, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ese es el proceso de granulación del mastocito, 5 pasos. Y esta es la diferencia, ¿no? Entre un basófilo y un mastocito, ¿no? Que te decía que tienes también en tu ROS. Mira, ahí tenemos 2 células, son diferentes. Entonces, acá viene el tip. Edward, ¿cómo no, si me ponen una muestra histológica, ¿no? En el laboratorio, ¿cómo entonces, si yo sé que el mastocito y el basófilo se parecen mucho, cómo puedo hacer para que no las confunda? Fácil, es muy sencillo. Si tú lo que estás viendo son células y alrededor hay puros eritrocitos, no lo pienses 2 veces, pues. Esa célula no puede ser nunca mastocito, el mastocito nunca está en la sangre. Lo que estaría ahí sería el basófilo. Mira, siempre rodeado de eritrocitos. Pero si ya no ves eritrocitos, no ves tejido sanguíneo, eso, y ves todavía gránulos, y metacromasia igual, ya eso es mastocito. ¿Vale? Bien, sigamos. Hay otras células dentro de la población fija como los miofibroblastos que tienen la capacidad de sintetizar, los miofibroblastos que tienen la capacidad de hacer cicatrización de heridas y contracción de las heridas, que tienen actina y miosina, presentan fibronexos, esto ya lo hemos hablado al inicio. Histiocito, que es el nombre del macrófago específico del tejido conjuntivo, pregunta de examen. El nombre del macrófago del tejido conjuntivo, histiocito. Es un macrófago fijo, no requiere estímulos externos. Ahí lo podemos observar, lleno del contenido que acaba de digerir. Cuidado me digas, hay gránulos. Edward, eso es mastocito. No, el mastocito metacromacia, ¿ya? Y los gránulos tapan casi todo el núcleo. Reticulocitos, ya sabes dónde, en órganos linfoides. Pasamos a la población móvil. Solamente 2 células, ya estamos a puertas de acabar, falta muy poco. Entonces vamos por acá, macrófago. El macrófago, recuerda que a la población móvil también se le llama población transitoria, errante y migratoria. El macrófago, ¿cuál es su precursor de la sangre? ¿De dónde provienen? Provienen a partir del monocito, que es un glóbulo blanco. Dicho sea de paso, el monocito es el glóbulo blanco más grande de todos. Característica, núcleo riñonado, cromatinas en grumos, llamados dámeros, pregunta de unidad, pregunta examen.
Células grandes son las células más grandes que tiene el tejido conjuntivo, miden aproximadamente entre 30 y 35 micrómetros de diámetro, el mastocito llegaba de 20 a 30 nada más. Tiene prolongaciones digitiformes, un aumento elevado de lisosomas, porque su función es hacer fagocitosis, y fagocitosis es comer, pero lo que comes tienes que digerirlo, y el que se encarga de la digestión intracelular es el lisosoma, entonces tienes que tener muchos lisosomas. Golgi, retículo endoplasmático rugoso. Chicos, si te digo que el macrófago tiene mucho Golgi y mucho retículo endoplasmático rugoso, entonces ¿tú qué deduces? ¿Qué va a hacer el macrófago entonces? Aparte de fagocitosis. Lo hemos hablado durante toda la ponencia casi. Síntesis de proteínas. Claro, sintetizar. Glucoproteínas. Síntesis. Muy bien. Pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, sistema retículo endotelial. Bueno, el sistema retículo endotelial ya no existe. Era el nombre antiguo de este sistema. ¿No? De este sistema. El antiguo era este. Son células presentadoras de antígeno. ¿Qué es la presentación de antígeno? Nunca te olvides. El macrófago come algo, lo destruye en pedacitos, se queda con un pedacito y ese pedacito lo coloca en su espalda, en su membrana. ¿Para qué? Para mostrárselo al linfocito T. Y de esa manera preparar a nuestro sistema inmunológico, específicamente a nuestro sistema inmune adaptativo, específico, a que prepare anticuerpos por si vuelve a entrar. O sea, la presentación de antígenos es una de las etapas de la sensibilización inmunológica. ¿Vale? Participan en la respuesta inmuninnata, se hacen visibles cuando contienen contenido digerido en su citoplasma. Muy bien, acá podemos observar un macrófago que está con hemosiderina, ¿no? Acá un macrófago con tinta china, acá también un macrófago que ha comido tinta china, acá está. Este es un macrófago, por ejemplo, alveolar, que se ha digerido eritrocitos, glóbulos rojos. Esto es básicamente a una hemorragia pulmonar, ¿no? Esto es una biopsia de un cadáver, se ha pintado y se ha observado al macrófago que está comiendo ahí o se ha quedado comiendo rica cantidad de eritrocitos porque hubo una hemorragia, pues. Bien. La población procede de la sangre y de la médula ósea roja, de toda la población móvil, ¿no? Claro, en la población móvil se caracteriza por tener ciclo de vida corto. Cumplen su función y se mueren, o cumplen su función y se van. Se extravasan, ¿no? Y cuando se extravasan se convierten en la célula de tejido conjuntivo. Por ejemplo, el monocito se extravasa, se convierte en macrófago. ¿Ya? Bien. Macrófagos se clasifican según su localización. Célula de Kupfer en el hígado, célula de Langerhans en la piel, ¿no? Que es una célula dendrítica. Las células dendríticas que se encuentran a nivel de las mucosas, las mensagiales en el riñón, las de Hofbauer en la placenta, la microglia en el nervioso, sinoviocito en articulaciones sinoviales, célula de polvo macrófago alveolar en el pulmón, osteoclasto en el hueso, célula espumosa es el macrófago del adiposo, del tejido adiposo, histiocito sinusal en el vaso y en el ganglio linfático. Clasificación. Se clasifican también en activados y en tisulares residentes, ¿no? Los tisulares residentes o fijos son los que están en un lugar desde que tú naciste, como la célula de Kupfer, que desde que tú naciste se encuentran en tu hígado. Los activados son aquellos macrófagos que no estuvieron, solamente llegaron ante un proceso inflamatorio, ¿ya? Bien, tenemos dos tipos de macrófagos, el M1 y el M2. Bueno, acá no hay una imagen sobre esto. Esta es una imagen para que veas la presentación de antígenos y la activación de otras células inmunitarias, ¿ya? Pero existe un macrófago M1 y un macrófago M... Así está. Acá está, ¿no? Tenemos el macrófago que se activa. ¿Recuerdas que esto es un vaso sanguíneo y por acá está el monocito? Cuando hay extravasación del monocito, ese monocito que se está saliendo del vaso sanguíneo se puede convertir en macrófago M1, que es un macrófago activado por la vía clásica, o un macrófago M2, que es un macrófago activado por la vía alternativa. Si tenemos al macrófago M1, ese macrófago M1, para que se pueda haber convertido en M1, necesitó de todos estos factores, Mira este, que es el factor de crecimiento de colonia de granulocitos, ¿ya? Y acá tenemos el factor de crecimiento transformante beta, prostaglandina E2, interleucina 10, interleucina 4, interleucina 3. ¿Ya, chicos? Perdón. ¿Cuál es la función del macrófago M1? Fagocitosis. Hacen la fagocitosis común y corriente, la que conocemos. Comen. Y el macrófago M2, reparación celular. Y tú dirás,
¿Y qué va a hacer en la reparación celular? Pues el exceso de matriz que se produce durante la cicatrización, estos macrófagos se encargan de eliminarla. Bien. Plasmocito y última célula. Ya anda alistándote para la despedida. ¿Listo? ¿Quién más está ahí? Tal. Hay varios por acá, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Ya se fue y hasta Shirley creo que se fue. Creo que dejó al moderador, ¿no? Bueno, moderador anda preparando que ya falta poco para que se acabe la clase, ¿ah? Anda preparando para que a Shirley vaga. Bien. Entonces, anda preparando que falta poco. Bien. Entonces, escuchen. El plasmocito, que también se llama célula plasmática, tiene las siguientes características. Es una célula ovoide con un núcleo esférico excéntrico. ¿Qué quiere decir que sea un núcleo excéntrico que no esté en el centro? Pues chicos, está fuera del centro, en la periferia, en otras palabras. El ADN tiene forma de rueda de carreta o de reloj analógico, depende cómo lo veas. Pero, ¿qué quiere decir eso, muchachos? ¿Qué quiere decir eso? Ya de acá les doy un tip. ¿Qué quiere decir eso? Miren, chicos, ese es un plasmocito, parece un autito, mira, y acá está su llanta. Si tú observas, ese núcleo tiene regiones oscuras y regiones pálidas. ¿Alguien me puede decir qué tipo de cromatina debe estar en la región pálida? A ver, chancones de biología. O ya, ¿qué tipo de cromatina se tiñe de color más intenso? Ah, ¿Qué tipo de cromatina? la hetero. La hetero, pues, y la eucromatina es más pálida. Claro, pues. Condensada. Ajá. Así que esa rueda está teniendo zonas oscuras porque hay cromatina condensada y las otras zonas pálidas son cromatina laxa. Bien, tiene forma de carretilla, recuerda que su función es sintetizar anticuerpos. ¿Y de dónde proviene el plasmocito? De un linfocito B. De un linfocito B. ¿Listo? ¿Cómo se llama desde el punto de vista inmunológico a la fabricación de anticuerpos? Se llama respuesta inmune humoral. ¿Ya? Respuesta inmune humoral. Bien, chicos. Hay una neoplasia asociada, ¿no? Cuando aumentan los plasmocitos, eso se encuentra en un cáncer, que es el mieloma múltiple, ¿no? Es una neoplasia hematológica. Ya está. Esto básicamente es el proceso en cómo se originan, ¿no? Cómo se originan. Primero viene un antígeno, ¿no? Primero viene un antígeno. El antígeno es captado por el macrófago, la célula dendrítica, que luego se lo va a presentar al linfocito T, y luego el linfocito T manda una señal a la célula B, y la célula B, cuando recibe la señal del linfocito T, se transforma o en célula de la memoria o en célula plasmática. Listo. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Bien. Acá tenemos algunas muestras histológicas ya para culminar. Acá, por ejemplo, en la primera imagen, esta célula de acá, mira, forma usada. ¿Quién será? Eso de ahí es el fibroblasto. Esto de aquí es el... A ver, ¿quién me dice qué célula es esta? Al toque, ¿ah? Plasmocito. No. Plasmocito, sí, correcto. Su núcleo, ¿sí o no? Sí, Claro, tiene su núcleo. Muy bien, plasmocito. Esta, irregular, deforme, prolongaciones, macrófago. Macrófago, de lleno. Y esta, un montón de vesículas. Cuidado, me digas plasmocito, tú eres capaz, ¿ah? No, y acá no hay rueda. Esto es mastocito. Esto es mastocito. Imágenes con microscopio electrónico. Bien, acá tenemos otras imágenes ya con microscopio óptico para que tú observes cada una de estas células. Acá podemos observar fibroblastos, mira. Acá podemos observar plasmocitos. Acá podemos observar células adipocíticas, mira, adipocito blanco y el resto son adipocito pardo. Acá de nuevo un mastocito. Acá tenemos una célula gigante que es un macrófago, el osteoclasto, ¿no? Y por acá estamos observando miofibroblastos, ¿no? No, ¿qué es esto? A ver, esto es que es este es túbulo seminífero, en el asterisco. ¿Cómo está la zona donde se localiza miofibroblasto? ¿Dónde está el asterisco? Ah, acá está. Los miofibroblastos. Ya estas células de acá, ya pues si es túbulo seminífero, esto debe ser un espermatocito primario, ¿no? Un espermatocito primario, y luego viene el espermatocito secundario y se van así degenerando, ¿no? Bien, esta es una muestra histológica de un tipo de tejido conjuntivo. Al ojo, ¿alguien me puede decir qué tipo de tejido conjuntivo es? La denso. Denso. Denso, ¿ya? ¿Denso modelado o no modelado? Modelado.
No, es irregular o no modelado, ¿ya? Porque las fibras están en desorden, están en haces paralelos, en haces irregulares, o sea, no tienen una conformación estándar, ¿ya? Ahí está, fibroblastos, ¿no? ¿No? Y esto de ahí, mira, te puede, esos linfocitos, mira, hay presencia de linfocitos por ahí, esto es un tejido que posiblemente esté en un cuadro inflamatorio o haya vasos sanguíneos cerca, ¿no? Por ejemplo, acá veo un capilar. Entonces, si yo veo un capilar y cerca hay un linfocito, normal, se ha extravasado, ¿no? En teoría. ¿No? Este es un capilar, ¿ah? Bien, ya, pues. ¿Qué células vemos ahí? Mira la forma, Ah, no mires acá, mira acá, mira esto. Tú ahorita me dices neurona y ya me matas con eso. ¿Qué es esto? macrófago. Parece, ¿no? No es. Esto es un vaso sanguíneo, por si acaso, ¿ah? Ah, Y si esto es un vaso sanguíneo, cada puntito rojo es un eritrocito, ¿ya? ¿Y esto qué es? Mira, la forma, ¿qué forma tiene? como estrellada. Muy bien, entonces, ¿quién es? Peri. No, ¿quién tiene forma estrellada? Ah, no. No, fibroblasto no. No. Ay, se me fue el nombre. Mesenquimal, la Ah, célula mesenquimal, la stem cell. Ya, no olvidemos eso. Este es un corte de tejido embrionario, este es, cierto. ¿qué es esto? Esto es dorso de feto de rata, algo así creo que es. No, sí, feto de rata. Vamos acá. Fácil, ¿ah? Células. Plasma. Plasmocitos, claro, plasmocitos, mira, ¿no? Su rueda, ¿no? Perfecto. Lleno de plasmocitos. Célula plasmática. Listo, ahí está. ¿Qué célula es esa? Tip, siempre tip, enfócate, siempre en una célula tenemos que ver 5 características. Primero, forma. Segundo, tamaño. Tercero, ubicación del núcleo. Tamaño, Color del ¿no? núcleo. Cuarto, citoplasma. Quinto, y nunca te olvides, ¿hay o no hay prolongaciones? Ya, ¿qué es? Macrófago. Macrófago, perfecto, es la más grande de todas. Muy bien. ¿Qué célula es la que está señalándose? Adipocitos, y ahí es un. Es la misma que aparece por acá. ¿De qué color está lo de acá? Mastocito. Azul. Y acá aparece de morado, metacromacia. Mastocito. Mastocito, claro, mastocito, acá también, mastocito. Muy bien. Listo. Interesante la clase de hoy, ¿verdad? Ha sido una clase, la verdad, muy motivadora. Han participado, eso es bueno. Me gusta cuando participan. Es motivador. Ustedes participan y al ponente le llenan de ganas para poderles darles más tips, más recomendaciones y darles más conceptos, quizás por ahí clínicos o profundos, ¿no? Bien, chicos, eso ha sido todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan. ¿Todo quedó claro? Doctor, Sí, 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 a ver, una por una. Vamos primero con Maribel, que creo que me estaba preguntando algo. la histología de acabamos de ver de células, ¿me podrías pasar, por favor? ¿O es Ah, las para diapositivas de mí? esto. Sí, Ya, lo voy a pasar a Shirley, que es la encargada de CPA, y ella lo distribuye. Me imagino que ustedes están en un grupo o algo así, y entonces por ahí me supongo que van a acceder. ¿El moderador está aquí? Ya. César, eres tú, ¿verdad? César, ¿tienen un grupo, supongo, o algo así, o no? Bacán. Entonces, en ese grupo yo mando a Shirley para que les comparta las diapositivas a todos los presentes, ¿ya? Bien, ya. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Alejandro tenías una, ¿no? Sí, con respecto a, dijiste que si podías dar clases, si es posible clase de técnicas histológicas. La verdad es que he estado volando con algunos términos porque no estudié esa parte ni supe de dónde estudiarla. Sí, 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 sí. Eh, No hay ningún problema. Mira, déjame primero coordino. A ver, César, ¿han tenido clase de técnica histológica? Bacán. Entonces, por sí, favor. yo no hay problema. Ahí, sí, consúltale con Chirle cuando se puede. Yo el material ya lo tengo, ya lo he dictado. De hecho, este año lo he dictado 3 veces ya, así que ya el material está hecho. Así que ustedes me avisan el día que se puede, confirman la horita y nos reunimos para hacer ese tema. Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos?
¿no? Para la parte patológica, ¿nos guiamos de esos cuadritos clínicos que siempre tienen los libros o hay un libro que sería mejor para leer esa parte? Es una buena pregunta. Primero, los que tienen su libro de histología, que me imagino que tienen su libro base, que es el ROS tiene muchos cuadros patológicos. Esos cuadros patológicos los tienes que conocer muy bien, porque tiene las patologías principales. Entonces, definitivamente, si viene algo patológico, tiene que ser vinculado a eso. Pero siempre hay preguntas, porque quiero que entiendan que, digamos que cuando hacen el examen, no lo hacen con el objetivo de que saquen 20, pues, ¿no? Entonces, siempre hay una que otra preguntita que básicamente ya es pregunta que los doctores sueltan en sus rotaciones, porque recuerda que el examen lo arman en base a las preguntas que cada doctor envía. Entonces, por ejemplo, la doctora Abanto, siendo patóloga, con toda su experiencia enorme que tiene, ella puede darle datos muy clínicos, muy puntuales, patológicos a su mesa, y cuando ella envía sus preguntas, una de todas sus preguntas que envía puede ser sobre eso. Entonces, su mesa va a tener ese beneficio de saberlo, ¿no? Si le prestó atención, pero los otros no. Entonces, mi recomendación es que más que buscar libros o aglomerarse como promoción, júntense. Y como promoción, acuerden de que cada cosita o tips que les den sus doctores, lo junten en un documento de Drive, lo tipen y eso es lo que estudien. Porque si no, yo te podría decir, Alejandro, sin ningún problema, hay un libro llamado Histología para Patólogos, hay un libro llamado Robbins de Patología, ¿no? Hay otro libro también llamado de Patología, un verdecito que no me acuerdo el nombre, pero son libros extensos y tú lo puedes intentar leer, pero hay conceptos que no los vas a entender porque recién estás en segundo o vas a pasar a segundo. Entonces, mi recomendación es, mejor organícense como promo. Y estos repasos o estas clases sirven mucho, porque generalmente los que lo dictamos son personas que ya hemos pasado al menos por patología, ¿no? Entonces ya sabemos no solamente histología, sino también su aplicación patológica normal. Y en final de cuentas, esas cositas te pueden ayudar mucho, ¿vale? Muchas gracias, Navarro. Ya, de nada. ¿Alguna pregunta más? Listo. Si no hay ninguna más, no se olviden, muchachos, que si es que desean, yo tengo mi academia iMedic, así que si alguno de ustedes quiere inscribirse a iMedic y aún no está, se puede comunicar conmigo y tener todo el año el curso completo de histología, ¿no? Con full repasos. Agradecer a CPA, a Semun, César, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias, Navarro.